Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendiga, santos de Israel, sea con todos ustedes. El Señor les bendice. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, allá en las naciones, que el Señor sea con ustedes, guardándolos, cuidándolos, protegiéndoles y dándoles fortaleza, autoridad y poder sobre las fuerzas del enemigo con su poderoso espíritu de santidad. Gracias al Padre que nos permite dar estas enseñanzas para que el pueblo de Israel, para que el pueblo de Yahweh sepa cómo contrarrestar, defenderse y vencer a las fuerzas y hordas del enemigo que trata de destruirte, robarte, matarte y hacerte lo peor que él pueda pensar en su perversa mente. Entonces, tenemos que estar atentos a esta enseñanza, porque usted va a ver uno de los espíritus con los cuales Yahweh tiene pleito y Yahweh lo aborrece y Yahweh quiere deshacerlo, quiere borrarlo del mapa espiritual, deshacerlo, pero le dejó esa autoridad y ese poder y esa decisión al pueblo del Eterno. Entonces, vámonos directamente a la Torá, a la palabra. Antes de comenzar, si usted no está suscrito, suscríbase por favor, dele clic ahí en la campanita y después compártalo, dele manita arriba y compártalo para que usted sea de bendición a otras personas, se vea más y corra y fluya la bendición de Yahweh, para que el pueblo del Eterno esté firme, esté confiado en el Señor y poderoso, firme y más que vencedor en Yeshua nuestro Mesías. Tenemos que vencer siempre todos y todas las acechanzas, diseños, planes, maquinaciones, designios y artimañas del enemigo, pero solamente con la palabra y con el poderoso espíritu, todopoderoso espíritu del Eterno, con el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, en el nombre de Yeshua. Aquí vamos a ver a uno de los más feroces y abusivos espíritus del diablo que quieren destruir a la humanidad y más a los hijos del Eterno. Así que los hijos del Eterno tenemos que estar bien firmes, confiados en Yahweh, pero tenemos que estar siempre preparados con la palabra, preparados con la oración, no dejar de orar. Por eso se entiende ahora por qué Pablo decía que no dejaran de orar, ¿sí? Orad sin cesar, decía él. Entonces, nosotros tenemos que procurar hacer eso en lo que cabe, porque tenemos cosas que hacer, pero en lo que cabe, en un estado o sentimiento de adoración, de unión con el Eterno. Entonces, vámonos directamente a la Torá, y puede usted ponerle como título: Victoria sobre el espíritu de Amalek. Victoria sobre el espíritu de Amalek. Entonces, quiero que sepa, hermano, hermana, amigo, amiga, usted que está viendo estos videos, quiero que sepa que usted tiene la victoria sobre este espíritu maligno de Amalek. El espíritu de Amalek ataca y ha atacado al pueblo de Israel desde muchas generaciones, desde generaciones anteriores, desde los tiempos de Moisés para acá. Arreció más el ataque abusivo, escuche bien lo que le voy a decir, abusivo, con premeditación, alevosía y ventaja, porque el pueblo de Israel estaba distraído y estaba debilitado por cuanto no oraban, no buscaban la presencia de Yahweh, no seguían la Torá de Yahweh, no se esforzaban por cumplir con la Torá. Entonces estaban muy débiles, estaban muy cansados, estaban muy agotados. Estoy hablando espiritualmente, porque primero se empieza espiritualmente, es en el espíritu, porque vamos a hablar acerca de este espíritu de Amalek. Amalek en realidad aquí en la Torá aparece como un personaje, es decir, en el sentido como de un pueblo, una tribu, una nación llamada Amalek, ¿verdad? Que fue fundada por uno que se llamaba Amalek, ¿verdad? Entonces, estos amalecitas, así se les dice a los de Amalek, amalecitas, tenían un espíritu que los influenciaba con odio, rencor, coraje, ventaja, abusivo sobre el pueblo de Israel, que nunca
Escuche bien lo que le voy a decir. El pueblo de Israel nunca le buscó pleito a Amalek. Nunca se le interpuso a Amalek. Nunca dijo nada contra Amalek. Sin embargo, Amalek quería destruirlo. ¿Por qué? Porque estaban influenciados por espíritus malignos que odian al pueblo del Eterno, a los hijos de Yahweh, al pueblo bendito y sagrado del Eterno. Entonces usted y yo estamos injertados en el olivo verde, somos Israel, la Israel espiritual, y el enemigo odia, aborrece y quiere matar, destruir, robar y hacerle mucho daño. Esto es muy real. La gente está muy distraída y la gente está muy débil y la gente está cansada porque no se ha fortalecido en el espíritu y en el poder de la fuerza de Yeshua. Entonces vámonos directamente a la Torá. Vamos a ver dónde habla de este espíritu y vamos a ver cómo ataca este espíritu y cómo vencerlo a este espíritu. Bien, vámonos directamente a la Torá. Vaya usted a ver el libro de Éxodo, capítulo 17. Éxodo, capítulo 17. Ahí vamos a estar viendo cómo este espíritu ataca. Ajá. ¿Y por qué ataca? ¿Cuál es el motivo, la razón por la cual ataca este espíritu? A los hijos del Eterno, al pueblo de Yahweh. Entonces, ponga mucha atención porque es la Torá, es la palabra bendita y sagrada de Yahweh, es la palabra del Eterno. Y entonces, vámonos a leer lo que dice el versículo, capítulo 17, versículo 8, perdón. Dice así la bendita Torá. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim, de Dios, en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Yahweh dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Aborrece Yahweh a Amalek? ¿Está hablando de seres humanos? No, está hablando del espíritu que influencia, del espíritu que engaña, del espíritu que quiere matar, robar, destruir al pueblo escogido por Yahweh. Eso es lo que quiere hacer este espíritu maligno, y por eso Yahweh tiene guerra con él de generación en generación. Aquí le voy a dar revelaciones. Escuche la palabra, escuche, abra sus oídos y su espíritu para que usted pueda entender. Dice que va a tener Yahweh guerra con Amalek, va a tener batalla, va a tener pelea, va a tener conflicto siempre contra Amalek, contra Amalek, contra Amalek. Fíjese usted que dice de generación en generación. ¿Por qué dice esto Yahweh, que de generación en generación? Escucha lo que te voy a decir. Hay espíritus que vienen de generación en generación. Son espíritus familiares o tribales, es decir, de tribus, o son espíritus de países enteros, pero son espíritus que están transmitiéndose, es decir, están
de generación en generación van para no dejar que el pueblo del Eterno, o en general que la gente pueda salir adelante, pueda ser salvo, pueda ser bendecido, pueda estar en victoria siempre. Entonces, este espíritu maligno se manifiesta desde muchos siglos y milenios atrás. Entonces, este espíritu quiere matarte, robarte y destruirte. Eso lo dijo Yeshua. Es un espíritu que ataca. ¿A quién ataca? A los débiles. Ahorita vamos a ver ese versículo. A los débiles, a los que están cansados, a los que están agotados. Fíjese bien. Primero quiero decirle qué quiere decir Amalek. Amalek quiere decir belicoso, o sea, peleonero. El que quiere pelearte, hacerte la guerra, destruirte, batallar contigo, que no te quiere dejar en paz. Es peleonero, es puro pleito, es contencioso, es belicoso, es decir, es de guerra. Belicoso quiere decir que es alguien de guerra, de pelea. Es un guerrero, ¿sí? Entonces, como es un guerrero y sabe pelear, es decir, tiene estrategias, el maligno, este espíritu maligno del diablo. Dice la palabra en el 8, entonces vino Amalek. El pueblo de Israel no lo buscó para pelear, vino. Tú, aunque andes buscando al Señor y andes muy confiado y andes diciendo gloria a Dios, aleluya, amén, tienes que estar alerta porque Amalek va a venir. ¿Entienden? Amalek siempre va a venir. A él no le importa si andas alabando, adorando al Señor, no. Pero si tú andas en comunión con el Señor, en oración, en lectura de la palabra, y conoces las estrategias y conoces cómo pelear, cómo guerrear, cómo vencer en el nombre de Yeshua, entonces Amalek no va a poder contra ti. Tú siempre vas a vencer, siempre. Por eso esta enseñanza se llama victoria sobre el espíritu de Amalek. Vino Amalek, o sea, vino el peleonero, el belicoso, el guerrero cruel. Eso significa también. Y peleó, o sea, Amalek peleó contra Israel, no Israel contra Amalek. Él vino a buscarle el pleito, él vino a destruirlo, y siempre va a venir. Así diga, porque mucha gente dice, yo ya recibí al Señor, ya lo conozco, y ya nada más con que yo me presente ahí a la congregación a calentar la banca nada más, y salgo y sigo siendo el mismo, no tomo tiempo para orar, ni para cubrirme y hacer la guerra espiritual, y para atar, amarrar, encadenar, someter, no permitirle al enemigo, para leer la Torah, aprender la revelación que me quiere dar el Eterno. Entonces, si la gente no está lista y preparada, ni conoce su armadura que le ha dado Elohim para cubrirse y protegerse, entonces el belicoso, Amalek, el peleonero, el guerrero cruel, va a venir a querer destruirte siempre. Pero si tú eres un entendido en la Torah, tú no vas a estar debilitado, tú no vas a estar cansado, porque la persona que se debilita, es decir, que se cansa, es una persona que no tiene fuerzas. Es una persona, ¿y por qué no tiene fuerzas? Usted deje de comer nada más 2, 3 días a ver si va a tener la misma fuerza. Deje de comer una semana, ¿y cómo se siente? Todo débil, ¿verdad? Todo. Entonces, es lo que el enemigo aprovecha, que el pueblo del Eterno no come la Torah, no come palabra, ¿me está entendiendo? No bebe del espíritu de santidad en oración, no está comiendo y bebiendo del espíritu de santidad, no está comiendo de la Torah, no está conectado con el Eterno y no está fortalecido con la energía divina, la potencia, la fuerza, la energía divina, y entonces las defensas espirituales de esa persona están débiles. No pueden resistir al virus maligno. ¿Me está entendiendo? Para que se entienda más clarito. Y entonces el enemigo viene. Dice aquí, vino Amalek. No esperó a que tú le hagas la guerra, él va a venir.
Pero a ti te va a encontrar preparado, a ti te va a encontrar dispuesto, a ti te va a encontrar con la cobertura, a ti te va a encontrar armado, a ti te va a encontrar poderoso y a ti te va a encontrar que tú lo pisoteas y lo aplastas delante de ti. Yeshua dijo: te doy autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, el diablo, y nada te dañará. Amén. Peleó contra Israel en Refidim. ¿En dónde peleó? En Refidim. ¿Qué quiere decir Refidim? Pues un lugar de descanso, un lugar de reposo, como da el entendimiento como que hay una cama ahí, como cuando estás en la playa descansado ahí. En Refidim, eso quiere decir un lugar de descanso, un lugar de reposo, un lugar de camas donde descansar, reposarse. Entonces, ¿a dónde vino Amalek? A Refidim, a pelear con Israel. ¿Por qué? Porque estaban echados en la hamaca. Hamaca acá en los que no conocen, porque se ven en otros países, hamaca acá en México es un tipo de cama colgante donde se acuestan y se mecen así como estando en la playa. Bien, entonces dijo Moisés a Josué, versículo 9, y dijo Moisés a Josué, Moshe le dijo a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Entonces vino Amalek, el peleonero, el belicoso, y entonces Moisés le dijo a Josué, ¿sabe usted qué quiere decir Josué? Yehoshua, igual que el Salvador, el Mesías Yeshua. Este es un prototipo, un arquetipo, un tipo de el Mesías Salvador. Yeshua quiere decir salvación, Salvador. Yahweh salva, Yehoshua. Entonces Josué le dice Moisés a Josué: escógenos varones. ¿Por qué? Porque tiene que escoger no cualquiera, no cualquier varón, tiene que escoger varones. Aquí para la enseñanza para varones quiere decir hombres íntegros, hombres rectos, hombres entregados a Yahweh, hombres que están apegados al Eterno, hombres que se mantienen firmes, que se esfuerzan, que no se desvían ni a izquierda ni a derecha, hombres esforzados y valientes, hombres de guerra, hombres de poder, hombres de autoridad, hombres que se mantienen firmes, hombres adoradores en espíritu y en verdad, hombres más que vencedores, que confían no en ellos mismos, sino en el poder del Señor Yeshua, en el poder de su nombre, de su sangre, de su espíritu. Estos son los varones. Está hablando no solamente de género, de varón, de sexo, sino está hablando de el ser humano, que así deben de ser. Mujeres guerreras, íntegras, rectas, pudorosas en su hablar, en su vestir, en su manifestación, en su andar, ¿me está entendiendo? Y buscando la presencia del Eterno. Porque el belicoso Amalek está viendo cómo anda la persona. Ahorita se va a dar cuenta. Dice: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. ¿Por qué? Porque si Amalek te hace la guerra, tú no te puedes quedar de brazos cruzados. Yahweh nos enseñó la guerra. Dice la palabra en el libro de Jueces que Yahweh dejó algunos grupos belicosos, a los heteos, a los amorreos, a los jebuseos, los dejó para que Israel aprendiera la guerra, para que los que conocen la guerra le enseñen a otros a pelear, al pueblo de Israel, es decir, al pueblo de Yahweh. Dice: sal a pelear contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. Es decir, Moisés es el profeta enviado por Yahweh, el que iba a guiar y dirigir al pueblo, y el profeta tenía responsabilidad del pueblo, ¿ok? Pero el pueblo tenía responsabilidad de aprender la guerra. Dice:
y la vara de Elohim en mi mano, decía Moisés. Es decir, con esa autoridad que me ha dado, yo voy a estar intercediendo por ustedes que van a estar peleando contra el enemigo. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés era el profeta elegido por Yahweh y sobre él había un poder, una unción, una energía que podía vencer a esos potestades, principados de gran rango. E hizo Josué como le dijo Moisés, versículo 10. Y Josué hizo como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur eran dos que eran muy entregados, cerca siempre del profeta. Estaban siempre con el profeta esos dos y siempre estaban, le obedecían a Moisés. Eran sus servidores. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. ¿Ok? Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Es decir, cuando Moisés levantaba las manos hacia el cielo, ganaba Israel. Pero cuando las bajaba, porque estaba cansado, porque levantaba las manos hacia el cielo, como clamando a Yahweh por la victoria, y entonces se le cansaban las manos y prevalecía Amalek. ¿Qué quiere decir esto? No está hablando solamente de con levantar las manos y ya con eso vas a vencer. Está hablando en sentido espiritual. Vamos a ver el sentido, es literal, pero el sentido espiritual lo que nos quiere decir esto. Que muchas veces, bueno, prácticamente está diciendo, uno solo no puede ganar la guerra, porque Elohim es un Elohim de unidad, es un Dios de unidad. Hasta en el mundo secular se conoce eso. Dice la palabra, el pueblo unido jamás será vencido. ¿Sí? ¿Ha oído? El pueblo unido jamás será vencido. También, entonces, aquí está Josué solo. Digo, Moisés, si hubiera estado solo, no tiene la fortaleza. ¿Por qué? Está hablando de cuando un siervo del Señor se mete a orar. Una persona se mete a orar. ¿Ok? Se mete a orar y Yahweh está con él. Pero obviamente los profetas tienen ataques del enemigo y necesitan también apoyo. No son Superman, ni Batman, ni Robin, los héroes esos fantasiosos. No, es un hombre de carne y hueso, ungido sí con el poder del Espíritu de santidad, pero ese hombre tiene emociones, sentimientos, pasiones, problemas familiares, problemas con el ministerio, problemas a lo mejor económicos, etc. Entonces esa persona, aunque sea el profeta, puede estar en circunstancias. Recuerden cómo también Moisés, de repente, que era el hombre más manso de la tierra, dice la palabra, de repente también tanto estrés que traía se molestaba. El profeta Elías también dijo, no, yo ya no quiero nada. El profeta Jeremías, ya no quiero nada. ¿Y qué es lo que pasaba? Jeremías estaba solo, Elías estaba solo. Aquí Moisés dijo, no confió en sí mismo, dijo, no, yo tengo que llevar quien me ayude. Yo tengo que confiar quien me ayude, yo tengo que confiar porque yo solo no puedo, necesito la ayuda. Entonces, él está guerreando, intercediendo, pero tiene que tener también personas que estén fortaleciendo a ese siervo, a esa sierva de Yahweh.
Cuando vas en una situación a orar, en cualquier situación de salud, de económica, familiar, laboral, de cualquier tipo, tú te metes a orar. Pero si tienes compañeros de oración, si tienes compañeros de guerra espiritual que te acompañen en oración, es decir, si tú estás en tu casa, que esas personas que son verdaderamente varones, es decir, que son personas, hombres o mujeres, entregados, comprometidos verdaderamente con el Señor y son guerreros, esos te van a apoyar en oración para que tú no te canses, no desmayes, no te debilites. ¿Sí? Por si te llega la debilidad y el ataque del enemigo, pero esas personas te van a estar fortaleciendo, ayudando. Por eso dijo Pablo, orad unos por otros. El mismo Pablo decía, oren por mí para que se me abran puertas. Y usted puede decir, pues es que era el superapóstol, pues que orara él solo. No, es que era una persona humilde, es una persona que está buscando, sí, al Eterno y con todo su corazón, pero entonces nosotros somos como Pablo, estamos buscando, pero no somos todopoderosos, necesitamos la ayuda de los demás también. Así lo instituyó el Señor. Por eso dice la palabra, estén unidos de común consentimiento y oren unos por otros. ¿Por qué? Porque se sabe que la unidad vence al enemigo. Amalek, el diablo sabe. Por eso es que manda muchas hordas, mucha gente, muchos espíritus malignos, para que me entienda, a atacar a la gente. ¿Sí? Pero nosotros no estamos solos, nosotros tenemos legiones de ángeles a nuestro servicio porque somos herederos de la salvación. Escrito está. Dice, entonces cuando alzaba Moisés la mano prevalecía Israel, mas cuando él la bajaba prevalecía el belicoso Amalek. Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Así hubo en sus manos, ¿qué dice? Firmeza. Ahí la palabra para firmeza es emuná, es fe, fidelidad, fe firme, confianza en el Eterno quiere decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando está orando, por ejemplo, una persona en una necesidad y los demás lo están apoyando? ¿Qué le dicen? Señor, fortalece la fe de mi hermano, de mi hermana, ayúdalo, dale la victoria en el nombre de Yeshua, amén. Guárdalo, protégelo, Señor, en esta situación que está, dale la victoria porque tú estás con nosotros, mayor eres tú que el que está en el mundo, Señor. Gracias, Señor. Y usted acá orando, atos estos espíritus que le quieren hacer daño a mi hermano, a mi hermana, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y declaramos victoria, triunfo en toda situación, en el nombre de Yeshua, y así va a ser. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que está diciendo que se le cansaban las manos. Es decir, a veces es tanta la guerra que la persona te empieza a tambalear y su fe empieza a dudar, empieza la incredulidad, empieza con que será o no será, venceré o no venceré. Entonces, acuérdense cuando Yeshua le dijo a Pedro, Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte como al trigo. Y Yeshua le dijo, mas yo estoy orando y voy a orar para que tu fe no caiga, para que tu fe no se debilite, para que no te debilites en la fe. ¿Por qué? Porque cuando una persona empieza a dudar, la fe se debilita. Y ahí es donde entra el enemigo. ¿Me está entendiendo? Por eso que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. Por eso es que hay que leer la Torah. Usted léala y si usted la lee en voz un poco alta para que usted la escuche, es mejor. ¿Ok?
Y la oración, porque usted está orando, está hablando palabra de Yahweh, está hablando con Yahweh, está en la presencia de Yahweh, usted percibe la energía de Yahweh, entonces su fe se mantiene firme y le dará la victoria al Señor. Siempre le dará la victoria en todo. Dice, y le pusieron, se le cansaban las manos, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. ¿Qué es la piedra? A Yahweh se le dice la roca, a Yeshua se le dice la roca. Ajá. Hermanos, cuando estamos en una situación así, pues uno quiere tambalearse, hacer cosas, desesperarse, pero dice la palabra, estad quietos y conozcan que yo soy Yahweh. Dice la palabra, estad quietos y conoced que yo soy Elohim, que soy el Todopoderoso Yahweh. O sea, te callas y te pones a pensar y a meditar en quién está contigo, que Él no miente, que Él te dijo que tú eres su hijo, su hija amada, y que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo, y que te ha ungido con poder y autoridad sobre las fuerzas del enemigo y que nada te dañarán. Y que todo lo que viene a tu mente que te quiere desviar, que te quiere meter temor, falta de fe, no es más que una estrategia del diablo, porque lo que cuenta es la bendita palabra del Eterno. La palabra está sobre todas las cosas. La verdad de Yahweh está sobre cualquier realidad adversa que veas. Para ti es una realidad la enfermedad, para ti es una realidad la pobreza, para ti es una realidad la destrucción de tu matrimonio, de tu familia, para ti es una realidad la destrucción o la derrota o el fracaso de tu negocio, de tu trabajo. Para ti es una realidad, pero no debes de verla así, porque la verdad de Yahweh, de Yeshua, está sobre esa realidad. Es decir, eso nada más para ti debes verlo como una ilusión mentirosa, porque la verdad dice que Yahweh te quiere bendecir, que Yahweh está contigo, que Yahweh te va a sacar de todo ello y que Yahweh va a vencer a Amalek para que no te destruya. Bendito es el Eterno. Alabanzas a Yahweh. Aleluya. Entonces, sigamos. Se le cansaban las manos a Moisés. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Aleluya. Hasta que se puso el sol. Es decir, prevaleció la victoria porque hubo oración, hubo intercesión y hubo compañerismo en oración. Ajá. Sostenían en oración a la persona que estaba intercediendo delante del Eterno. Dice la palabra 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Deshizo quiere decir también ahí la palabra en el original, debilitó. Amén. Lo debilitó al enemigo. ¿Con qué? Con la espada, escuchen. Usted sabe que la espada, la espada significa la palabra del Eterno. La espada es la palabra del Eterno. Dice en el libro de Efesios, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim, la palabra de Yahweh. Esa es la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una guerra espiritual y la espada es del Espíritu, es una espada espiritual. ¿Cuál es esa? La poderosa palabra del Eterno, que es nada más y nada menos Yeshua HaMashiach. Él es la bendita Torah encarnada, Él es la palabra. Por eso es que la palabra tiene poder. Cuando tú la lees y cuando tú la declaras con fe, con firmeza, con fidelidad a la palabra, creyendo en aquel que lo hizo, en aquel que lo dijo, creyendo en el Todopoderoso, conociendo a tu Elohim, entonces tú vas a vencer con la poderosa espada del Espíritu, vas a deshacer, es decir, vas a debilitar a Amalek, porque Amalek te dice ruina y tú le dices victoria, tú le dices victoria, prosperidad.
abundancia. Amalek te dice enfermedad, tú le dices salud en el nombre de Yeshua, sano, vigoroso, verde, para anunciar que Yahweh es mi fortaleza y que en él no hay injusticia. Amalek te dice destrucción de matrimonio, destrucción de hijos, destrucción de hogar. Tú le dices no, porque el que edifica mi casa es la roca, mi casa está edificada sobre la roca, sobre la piedra que es Yeshua. ¿Sí? Entonces, cuando tú contrarrestas todo esto con la firmeza, con la fe, entonces el diablo se debilita, Amalek se debilita, los demonios se debilitan, dice la palabra, y salen huyendo de sus encierros, salen huyendo, te dan la espalda. ¿Por qué? Porque no eres tú en tu fuerza, es en el poder del Espíritu y con la poderosa espada del Espíritu. Bendito es el Eterno. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Amalek vino, el belicoso, el peleonero, te confronta, te quiere debilitar, te quiere meter miedo, pero dijo Moisés, no, aquí no vienes a meter miedo. Le dijo a Josué, a ver, tú Yehoshua, búscate varones entregados de guerra, que conocen a Yahweh. Quiso espantar al pueblo de Israel. Amalek dijo, no, con nosotros está el poderoso gigante, el hombre de guerra que está con nosotros, el varón de guerra Yahweh está con nosotros, Yahweh Sebaot, el amo de las legiones, el Señor de los ejércitos. Aleluya, bendito es el Eterno. Versículo 14. Y Yahweh dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi, que quiere decir Yahweh es mi estandarte, Yahweh es mi bandera. Pero también Nisi, escuche lo que le voy a decir, viene de la palabra Nes en hebreo, y Nes significa también milagro. Entonces Yahweh es mi milagro, Yahweh es mi estandarte, Yahweh es mi bandera. ¿Y por qué dice esto? Porque, hermano, tú no vas en tu nombre, tú vas en el nombre de tu Elohim Todopoderoso, vas en el nombre de Yeshua, que quiere decir Yahweh salva. Amén. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Por qué? Le dijo, escribe un libro para que esté todo esto escrito ahí, para enseñarnos a nosotros cómo y quién es Amalek y cómo ataca. ¿Cómo lo puedes vencer? Dijo Pablo, estos son ejemplos, son enseñanzas para nosotros, todo lo que está en la Torah. Porque a usted ¿qué le va o qué le viene si Amalek en aquellos siglos y en aquellos milenios, si Amalek y Israel pelearon y hubo una guerra? ¿A usted de qué le sirve eso? Saberlo, ¿sí? Si nomás lo lee como historia. No, por algo quedó escrito para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción. Por eso se llama Torah, instrucción, enseñanza, capacitación, para capacitarte en la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque Yahweh no nos va a dejar a merced del enemigo. Tiene que enseñarnos, y nos enseña a través de su Torah, de su libro. Entonces Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación, porque Yahweh sabe que este espíritu, escuche usted, se va a estar levantando generación tras generación, hermano, sobre ti, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos, tataranietos, y etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que prohibirle a ese demonio que siga sobre tus generaciones y enseñarles a tus generaciones la guerra, porque este es insistente y quiere ir de generación en generación, pero tu descendencia tiene que conocer esto y pararlos en seco,
Ahora tú vas a decir, es que mi descendencia, mis hijos, mis hijas no quieren saber nada del Señor. Pues por eso te estoy diciendo, porque están débiles. Por el mundo los ha debilitado, el diablo los ha debilitado con tentaciones, el diablo los está atacando, pero tú eres un guerrero y una guerrera de Yahweh. Tú sabes que está atacando. ¿A quién ataca? A los débiles, a los que no conocen la Torá, a los que andan en el mundo, a los que se dejan llevar por las influencias. ¿Me estás entendiendo? Están débiles en su alma, en su espíritu. Entonces tú tienes que aplicar lo que hizo Josué, guerra espiritual, lo que hizo Moisés, guerra espiritual, lo que hizo Ur, guerra espiritual. Y tú vas a tener siempre la victoria. Aunque no lo veas así luego, tú vas a tener la victoria porque Yahweh se encarga. Porque Yahweh Nisi, Yahweh nuestro estandarte, Yahweh Nes, nuestro milagro. Pero tienes que creerlo, tiene que avivarse tu espíritu, tienes que animarte, ¿me estás entendiendo? Es que todo empieza en el alma, en el ánimo, en creerlo, en tener esa firmeza, esa fe. Mucha gente ni se inmuta. No, sí, amén, sí, amén. No, tienes que sentirlo. Es de adentro. ¿Me estás entendiendo? Es de adentro. Es de tu espíritu. Es de tu alma. Y lo que tú exteriorizas da a entender cómo está la condición espiritual tuya. Tampoco te estoy diciendo que sea un escandaloso. Yo a veces soy muy gritona, pero esa es la manera que yo lo hago. Pero se tiene que ver y sentir y percibir y animarte. Aunque a veces hay zarandeos en la vida, pero contigo está Yeshua. Está el Todopoderoso contigo. Y Él te enseña la guerra espiritual. Y tú siempre vas a vencer a Amalek. En cualquier lugar y en cualquier área de tu vida tú lo vas a vencer, porque tú ya eres más que vencedor. Lo dijo Yeshua, no vas a ser vencedor, ya eres más que vencedor. Solamente hay que aplicar esa victoria que ya tenemos teóricamente aquí en la palabra. Pero si se queda como una palabra impresa nada más, pero no lo sientes adentro en tu interior, si no lo crees con esa firmeza y con esa fe, no pasa. Te va a vencer el diablo porque va a decir, este dice amén, pero está debilitado, se le nota, no tiene ni ánimo, ni cree muy bien. Porque te ataca la mente, ¿estás entendiendo? Ahí es porque él sabe que eres débil en tu alma, en tu mente. Todos hemos pasado por esa debilidad, pero recuerda que el Todopoderoso está contigo. Tú derrotas a Amalek, pero porque depende de Yeshua, está Yeshua en ti, solamente así vas a vencer. Si no, no, separados de Él nada podemos hacer. Mucha gente quiere vencer en sus fuerzas, con estrategias mentales, pero no es así, es con estrategias espirituales que te da el Señor en su palabra. No se toman el tiempo para orar, para estar meditando con el Eterno, para que le dé estrategias y le revele cosas. Miren, no pierda ahí donde estamos. Bueno, no pierda ahí, pero vamos ahora a ver Deuteronomio 25. El libro de Deuteronomio, capítulo 25. Vamos a ver ahí, también está hablando la escritura, está hablando de Amalek. Para que usted vea, yo le dije que es un espíritu muy abusivo, aprovechado, cruel. Ajá. Fíjese lo que dice. Deuteronomio 25, versículo 17. Está hablando el Eterno a través del siervo Moisés. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Acuérdate lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. ¿Oyó? Siempre se va a aprovechar, hermano, hermana, de los que acaban de recibir al Señor y acaban de salir de Egipto. Egipto es una representación, un simbolismo del mundo mundanal, del mundo carnal, del mundo de las tentaciones, del mundo de lo malo.
Ese es Egipto. Entonces dice Yahweh, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Amalek no te quiere dejar salir de Egipto, porque en Egipto él tiene el poder. Es decir, en el mundo, si tú sigues las cosas del mundo, los deseos del mundo, los deseos de la carne, entonces tú vas a estar débil, debilitado. Dice la palabra, fortalezcanse en el Señor, en Yeshua y en el poder de su fuerza. Pero aquí Amalek sabe que cuando sales de Egipto, pues estás tiernito, es decir, acabas de salir del mundo, acabas de salir, recibes al Señor en tu corazón y quieres seguir a Yeshua, pero el Amalek quiere debilitarte, quiere que tú estés débil, entonces te desvía a hacer cosas que no convienen, aunque ya crees en Yeshua, aunque ya crees en el Señor. Acabas de salir del mundo, vas en el camino y en el camino te quiere matar, robar y destruir. Escucha, y lo ha logrado con mucho, porque en muchas congregaciones no se enseña el poder de la guerra espiritual. Escuche, la guerra espiritual, no ponga la fe en la guerra espiritual. Mucha gente pone la fe en la guerra espiritual. No, la guerra espiritual es una herramienta nada más que te da Yahweh. A Él sea el honor y la gloria. Muchos hablan mucho de guerra y confían más en la guerra que en el eterno. No, ¿me entienden? Se van haciendo también ídolos, todo eso, se van haciendo, es que la guerra. No, la guerra es un instrumento que te dio el Señor. La guerra es una herramienta para tú vencer. Tus ojos y mis ojos y los ojos de todos deben estar puestos en Yahweh, en el Eterno. Acuérdate. O sea, no se te olvide, porque mucha gente se le olvida quién está ahí. Acuérdate que Amalek viene, y si te descuidas, Amalek te puede hacer daño. Acuérdate, dice, de lo que hizo Amalek contigo. ¿Por qué dice que te acuerdes? ¿Por qué nos dice que nos acordemos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos dice que nos acordemos? Dice, acuérdate lo que te hizo. Acuérdate las cosas duras que pasaste. Acuérdate lo que te hizo. No fui yo, dice Yahweh. Fue Amalek. Acuérdate lo que hizo contigo. En el camino, cuando salías de Egipto. Acuérdate. Es que se le tiene que enseñar al pueblo la guerra espiritual, pero no se tienen que volver fanáticos. Se le tiene que enseñar que hay una guerra espiritual, y Yahweh él mismo dice, enséñenle la guerra. Mucha gente ahorita van a preguntar, a ver dónde dice eso que le enseñe la guerra. Les voy a decir porque mi espíritu me dice que alguien está preguntando por ahí. Usted se va a dar cuenta cuando vea el video. Va a decir, ay, era yo. Va a decir, ay, era yo el que pensé así. Le voy a demostrar donde dice que Yahweh quiere que aprendamos la guerra. Jueces 3, versículo 1. En adelante. Estas pues son las naciones que dejó Yahweh. ¿Quién dejó esas naciones? Yahweh. Es decir, al pueblo enemigo, los pueblos enemigos, para probar con ellas a Israel. Al pueblo de Israel, a los que creen en Yahweh, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Hay pueblos que sí conoce, son guerreros, pero hay otro pueblo que obviamente no conoce. Hay que enseñarle a esos la guerra. Dice que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Versículo 2. Solamente, es decir, solamente dejó estas naciones enemigas para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. ¿Está oyendo? Para que el linaje, para que la descendencia de Yahweh conociera la guerra. Amén. Dice, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Es que la guerra espiritual se le tiene que enseñar a los que no la conocen. ¿Por qué? Porque Yahweh no quiere que Amalek destruya a sus hijos, a su pueblo. Yahweh no quiere que destruya a sus escogidos, a su linaje, a la descendencia de Israel. Versículo 3. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amad. Y dice el versículo 4,
y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Yahweh que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. ¿Está oyendo? Entonces dice el versículo 2, que solamente los dejó Yahweh para que el linaje, es decir, para que la descendencia de los hijos de Israel conociese la guerra. Imagínate, hermano, que tú no le enseñas a tu familia la guerra, a tus hijos la guerra. Estamos hablando en el sentido espiritual, ¿sí? Por ejemplo, yo soy el pastor, soy el profeta, y los que oyen son hijos en la palabra del Eterno, y esos hijos tienen que aprender la guerra a través de la palabra del Eterno que le da el profeta, que le da el pastor, que les da el siervo, el ministro. Entonces, pero estamos nosotros comprometidos por la palabra de Yahweh de enseñar la guerra, los que conocemos la guerra espiritual. Por eso dice que tenemos que enseñarle. Dice, para que le enseñasen a los que antes, la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Es decir, es una responsabilidad de todos los guerreros espirituales enseñarle a otros la guerra. ¿Por qué? Porque acuérdense que este Amalek va brincando de generación en generación. Entonces, ya bueno, no quiere que nos agarre desprevenido ese espíritu maligno, ese espíritu belicoso, ese espíritu que quiere hacer daño. Por eso es que Él nos advierte. Y mire lo que dice. Bueno, me voy a regresar ahora a donde estaba, Deuteronomio 25. Ahí nada más me brinqué para enseñarles cómo dice que sí, tenemos que aprender la guerra y enseñar la guerra espiritual. Estamos en Deuteronomio 25 y el versículo 18 ahora. De cómo te salió al encuentro en el camino, o sea, cómo Amalek le está diciendo, te salió a ti, pueblo de Israel, te salió al encuentro cuando tú salías de Egipto, te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, hermanos. No debe de ser esto. Escuche, mucha gente dice, no me hables de guerra, congregaciones, no me hables de guerra espiritual, porque eso no. Pues quieras o no, hagas la guerra o no hagas la guerra, el diablo Amalek te va a atacar por todos los flancos que pueda y todos los espíritus malignos que traen. Entonces dice, versículo 18, de cómo te salió al encuentro en el camino. ¿Vieron cómo Amalek es el que te sale? Tú no le andas buscando, tú vas de camino, tú vas siguiendo al Mesías, tú andas con él, pero si tú no sabes la guerra espiritual, aunque andes siguiendo al Mesías, él te va a atacar. Y si tú no oras y no lees y no ayunas y no buscas constantemente la presencia de Yahweh y te mantienes en él, acuérdate, no estoy hablando de que somos super santos ni que somos perfectísimos, no, tenemos errores y fallas, pero Yahweh ve que procuramos, es decir, que le echamos ganas, y eso es lo que cuenta, la intención del corazón delante de Yahweh, que queremos mantenernos hasta lo sumo y queremos que Él nos ayude en todas nuestras debilidades. Solo así vamos a estar protegidos. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban delante de ti. Escuchen, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Iban detrás, no delante, dije delante, iban detrás de ti. ¿Por qué? Porque unos ya van avanzados, ya conocen la guerra, ya conocen las estrategias, ya conocen la palabra, ya tienen más revelación, ya tienen más comunión, ya tienen más años, ya están más entregados. Pero los que vienen atrás de ti, la generación que viene atrás de ti, no sabe, tienen que enseñársele la guerra. ¿Por qué? Porque dice Amalek, a estos no me les enfrento, porque estos ya saben y me van a dar hasta por debajo de la lengua. Estos me van a vencer, me van a destruir, pero los débiles no, es que vienen detrás y nosotros tenemos que enseñar esto.
para que los débiles no estén desprotegidos. Atacó la retaguardia. ¿Qué quiere decir que atacó la retaguardia? Pues es traicionero, es belicoso, ya se los dije, es cruel, es abusivo. Todo lo hace con premeditación, con alevosía, busca tener alevosía y ventaja. Pablo decía que no gane ninguna ventaja de nosotros el enemigo. Solamente conociendo la Torah, estando en comunión con el Eterno, apegados a Él, unidos en un espíritu con Yeshua. Dice, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Podían ir atrás, pero estaban débiles. No se les había enseñado la guerra, no se les había enseñado de la armadura de Yahweh, no se les había enseñado el poder del sacrificio de Yeshua a su favor, no se les había enseñado la cobertura de ángeles que traen, no se les había enseñado que el nombre de Yahweh es el que nos defiende, no se les había enseñado cómo usar las armas y la poderosa espada del Espíritu. No se les había enseñado, entonces estaban débiles. Aparte, hay muchos que están débiles no porque no se les enseñe, están débiles porque no quieren entregarse más, porque no quieren comprometerse más, porque no quieren tener más comunión, estar más conectados con el Eterno, no quieren meditar, no quieren orar, no quieren leer la palabra. ¿Y sabe por qué se debilitan? Porque a mucha gente orar y leer la palabra, aunque no lo crea, reconózcalo, si es que le está pasando. Es bueno reconocerlo y de ahí en adelante cambiar. Hasta le fastidia leer la Biblia y orar pues un buen tiempo. Hasta le fastidia a veces hasta ir a la congregación. ¿Para qué? Es Amalek que le está influenciando la mente para cuando usted esté débil, atacarlo. Esas son las estrategias del enemigo. ¿Sí? Pero tiene que reconocer la gente. Yo sé que esto pasa, pero usted tiene que sobreponerse sobre ello y decir, no, ¿por qué no voy a orar? Pues porque si quiero estar metido nada más en el celular viendo videos ahí tontos, o por qué quiero estar nada más viendo la televisión, o por qué me da flojera orar, pues ya mínimo media hora, ya ni una hora como dijo Yeshua, bueno, mínimo media hora, bueno, que empiecen, o 15 minutos. ¿Por qué me da flojera cuando me levanto y nada más ahí me paro como sin nada, sin orar, sin poner en manos de Yahweh? ¿Por qué no quiero leer la Biblia y aprenderla a ser un erudito en la Torah? ¿Sabe por qué? Porque Amalek le está influenciando para que usted no se fortalezca, porque él lo que quiere es agarrarlo débil, es agarrarlo cansado, es agarrarlo sin fuerzas, sin sabiduría, sin entendimiento, sin conocimiento, sin armadura, sin las armas de la guerra, para que usted no le contrarreste. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Elohim, Amalek no dice, bueno, es el pueblo de Yahweh, no les voy a hacer nada. No, al contrario. Amalek dice, es el pueblo de Yahweh y a esos los voy a destruir. Porque lo que tiene es odio, es rencor, es coraje contra el pueblo. ¿Por qué? ¿Sabe qué pasó ahí? Atacó a Israel. No dice ahí ningún motivo, ninguna razón, ni nada. Nada más vino y lo atacó. Pero Moisés era guerrero, Aarón era guerrero, Ur era guerrero. Y sacaron a los guerreros, al pueblo guerrero, y dijeron, júntatelos a estos. Viene Amalek, pensó que íbamos a darnos la vuelta y salir corriendo y nos iba a... No, pelea contra Amalek. Versículo 19 dice, 18, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de mí. O sea, dijo, no, son el pueblo de Yahweh, pero mira, tan debilitados, mira ese no lee, mira aquella no ora, mira aquel no busca mi presencia, no busca la presencia de Yahweh,
mira, aquellos pues sí están en la congregación, pero mira acá afuera lo que andan haciendo, mira esto, mira lo otro. Entonces dice, están débiles. Ellos piensan que están fuertes, pero están débiles. Entonces, ¿qué hace? Va sobre el remanente, los de atrás, los que están débiles. Al pueblo, a los que conocemos más la guerra, nos toca interceder y estar orando por las personas que son débiles, por los hermanos, las hermanas del ministerio o de todo el mundo que están débiles. Orar para que el Señor los fortalezca, que el Señor les enseñe la guerra, que se levanten siervos guerreros y guerreras que enseñen la guerra. Para eso dijo Yahweh, para eso están en medio de la tierra. Aquí dice lo que vimos hace rato en Jueces 3, dice, por eso el pueblo de Israel estaba en medio de jebuseos, eteos, amorreos, cananeos, fereceos y todos los malos feos que están. Estoy hablando de espíritus malignos. Como la gente no los ve porque son espirituales y no les conviene manifestarse así espiritualmente porque la gente se apartaría de ellos, pues los engañan con mentiras para que no se fortalezcan. 19. Por tanto, cuando Yahweh tu Dios, tu Elohim, te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, escuchen, escuchen. En la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad para que la poseas, borrará la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y luego termina diciendo Yahweh, no lo olvides. Y ya vimos que primero dijo, recuerda lo que te hizo Amalek. No lo olvides. ¿Por qué? Porque la gente se olvida. Se descuida, para que me entiendan. Descuida la oración, descuida el ayuno, descuida la palabra del Señor. Poco a poco se va desviando, empieza más a gustarle lo del mundo, las pláticas tontas y mundanas, y ahí se va enredando, se va debilitando la persona. Y Amalek lo sabe. Y él va a ir, dice, vino Amalek, él va a ir a esa persona débil o esas personas y las va a atacar y les puede causar daño. Pero por eso Yahweh dice, yo quiero que tú borres de debajo del cielo a Amalek, no lo olvides. Porque mucha gente dice, bueno, ya está vencido ahorita, no lo olvides, va a brincar de generación en generación. Si no te pudo hacer daño a ti, va a querer ir sobre tu familia. Mientras tú estés aquí en la tierra, tienes que enseñarle la palabra de Yahweh a tus hijos, a tus hijas, a tu familia. Y si no quieren saber nada, pues está la guerra poderosa que estamos viendo, la guerra espiritual. Ay, hermanos, si le contara cuántos ataques de Amalek hemos tenido. Pero siempre Yahweh Yeshua nos ha dado la victoria en el nombre bendito de Yeshua. Bendito el Santo de Israel, bendito Akadosh Baruj Hu, bendito el nombre de Yud He Wau He de Yahweh, bendito y bendita la sangre de Yeshua, bendito el Espíritu del Eterno, el Ruach HaKodesh. Aleluya. Porque ya vimos que Amalek ataca, ¿para qué? Para destruir. Entonces vienen con él espíritus de muerte, de destrucción, matar, robar, destruir. Pero quiero que sepan que este belicoso, este espíritu maligno, cuando es desenmascarado, ya no es tan fácil que te haga daño. Porque Yahweh te dice, acuérdate, recuerda, no lo olvides. Entonces tú, no te está diciendo que nada más vas a estar obsesionado con Amalek, no olvides que tienes que estar en oración, no olvides que tienes que estar buscando la palabra, no olvides, ¿me estás entendiendo? No olvides que tienes que andar buscándome a mí, dice el Eterno. ¿Qué hicieron con Moisés? Lo sentaron sobre la roca. Es decir, descansa en Yahweh. Descansar no quiere decir que no vas a hacer nada. Descansar quiere decir que te sueltas en los brazos de Él, que sabes que Él es tu cobertura,
que sabes que Él está contigo, que sabes que Él no te va a dejar ni te va a desamparar, que sabes que tienes segura la victoria, porque solamente así una persona descansa. Y sabes que con la ayuda de otros siervos y siervas que te están apoyando en oración, en intercesión, vas a tener la victoria. Siempre. Ya la tienes, de hecho, ya la tenemos. Entonces, este espíritu va de generación en generación. Escucha. Pero tú tienes la autoridad de prohibirle a ese espíritu que siga operando en tu vida o en tus generaciones. Escucha. Mire, ¿cómo te vas a dar cuenta que es un espíritu que viene de generación en generación? Si tú sabes que algún familiar tuyo, un antepasado tuyo, cometió, por ejemplo, algún delito de robo o de fraude o de asalto, económicamente hablando, tu descendencia o tu familia van a estar en problemas económicos. Se te va a manifestar, vas a decir, ¿por qué no puedo yo salir adelante, tener prosperidad? ¿Por qué siempre estoy en deudas? ¿Por qué siempre estoy pobre? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué? Porque está activa una maldición generacional a través del acto que cometieron tus antepasados. Y el espíritu de Amalek, es decir, todo este género de espíritus amalecitas, son los que roban, los que matan, los que atacan a los débiles, los que destruyen. Acuérdense que los amalecitas también atacaron al pueblo de Israel cuando estaba Gedeón, en la historia de Gedeón, ¿se acuerdan? Y dice que llegaban y cuando ya los sembradíos habían dado, ya estaban para cortar el fruto, los del pueblo de Israel, venían los amalecitas y les quitaban todo y se lo robaban todo y los dejaban sin nada. Es un espíritu, puede venir y te puede saquear todo. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal cometido por tus antepasados. Pero hay solución en Yeshua. Para eso vino y dio su vida. Puso su vida en el madero. El poder de su sacrificio, de su sangre bendita, de su obra, su propia vida para romper todo pacto y toda maldad, pecado, iniquidad, rebelión, transgresión que haya dado derecho legal a los enemigos, a los espíritus malignos, para pararlos en seco, que no sigan avanzando en la generación, para pararlos en seco, que no te sigan bloqueando, que no te sigan destruyendo, que no te sigan robando, que no te sigan haciendo daño. Pero tenemos que poner nuestra parte, y nuestra parte es entregarnos, comprometernos con el Eterno, no nada más por emoción, sino hacerlo, no nada más decir sí, amén y nunca lo hacen. No, ser constante, y no es de un día, es hasta que usted se muera. Así es, hablando de la victoria sobre el espíritu de Amalek. Porque miren, Amalek derrota a los débiles, pero ¿sabes qué? A unos los mata, a unos los hiere, a unos los roba y a otros los toma cautivos. En el libro de Samuel, primera de Samuel capítulo 30, en la primera de Samuel y el capítulo 30 dice, versículo 1: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Los espíritus son malos. Versículo 2:
y se habían llevado cautivas, escuche, a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. ¿Qué hizo Amalek? Mire, cautiva, es decir, toma presos a las mujeres, dice, a los hijos, a todos los que estaban allí, a todas las personas, desde el menor hasta el mayor. ¿Por qué los tomó presos? Desde el menor hasta el mayor, porque esas personas estaban débiles, no pudieron hacerle frente al enemigo, los agarró como esclavos. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú tienes familia que está esclavizada, si tienes esposo o esposa que está esclavizado, hijos, hijas que están esclavizados, nietos, nietas que están esclavizados, bisnietos, bisnietas, etcétera, o familiares que están esclavizados. ¿En qué? En los vicios, que están esclavizados en el odio, en la carne, en la mundanalidad, etcétera. Están atrapados por Amalek. Tú tienes el poder en el nombre de Yeshua para poder vencerlos y dejar libres a los que están cautivos. ¿Y sabes quién es el que te ayuda a libertar a los cautivos? Yeshua. Dice aquí que David vio que se habían llevado a la gente. ¿Y qué hicieron en el versículo 4? Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Por qué? Porque las habían llevado cautivas. Si tú, escucha, muchos dicen, es que en la guerra espiritual no se llora. Al contrario, en la guerra espiritual si tú lloras, esa es una de las oraciones más poderosas que oye el Eterno y responde. ¿Por qué? Porque cuando hay un lloro genuino por la liberación de las personas, de las almas, Yahweh conoce la intención del corazón y es poderosa esa oración. ¿Qué hizo David y todos los que estaban con él? Al ver que se llevaron cautivas a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los niños, desde los pequeños hasta los más grandes, lloraron, dice, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Estuvieron en oración, ¿me está entendiendo? Delante del Eterno, en ayuno, a lo mejor, en lloro, llorándole, clamándole al Señor por esas almas. ¿Me estás entendiendo, hermano, hermana? Wow, yo he llorado así, hermano. ¿Sí? Y es poderosa la oración, porque hay respuestas, testimonios. Bien. Pero ¿quién cree que los libertó? David. Dice, para no hacerla tan largo, me brinco hasta el versículo 17. Llega David contra el enemigo y dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. ¿Desde qué horas? Escuche, los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del siguiente día. Imagínense cuántos eran, hermanos, cómo duró la guerra ahí. Y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado, todo, escuche, lo recuperó David. Eso es para ponerse alegre. ¿Por qué? Porque aquí le va la revelación. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, o sea, hasta lo más mínimo que te haya robado el enemigo, así de hijos como de hijas, escucha,
del robo, o sea, de tus bienes, dinero, economía, casa, lo que sea, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Y qué? ¿Que David lo hizo allá? No. De David, el rey David, viene la descendencia llamada Yeshua HaMashiach, el Mesías. Y el Mesías, que está con nosotros, así como David libertó a ese pueblo por la unción del Espíritu que estaba sobre él, así de la descendencia de David, Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, con la unción del Santo de Israel, del Espíritu de Santidad, vino y dio su vida por nosotros en el madero. Y en ese madero, dice la palabra, exhibió públicamente a los principados y potestades del diablo, triunfando sobre ellos en el madero, y les quitó las armas en que confiaban, y quitó de en medio el acta de decretos que había contra nosotros, la maldición generacional que había contra nosotros. La quitó de en medio y la clavó en el madero, como símbolo de que ya estaba pagada la deuda y que no tenía derecho legal el diablo de seguir de generación en generación los amalecitas destruyendo tu vida, robándote, llevando cautivos a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, quitándote el trabajo, el negocio, el dinero. Pero hay que mantenerse firme. A veces no es de la noche a la mañana, porque mucha gente entra en la guerra espiritual y quiere ver la victoria de la noche a la mañana. No. Hay tiempos. Hay tiempo de paz y hay tiempo de guerra. Y el tiempo de la guerra espiritual, hasta que nos lleve el Señor con él, o hasta que venga Yeshua por su pueblo. ¿Por qué? Porque hay un diablo suelto y muchos demonios y no te van a dejar en paz. Amalek siempre va a venir, pero tú no vas a estar con esa psicosis de que hay demonios en todos lados, hay demonios abajo de la silla, hay demonios aquí. Nada. Tú preocúpate por tu vida espiritual de oración, por poner en manos de Yahweh todas las cosas, por atar, amarrar y encadenar todo espíritu maligno, por ejercer el dominio y la autoridad que te ha dado el Señor, por depender de Él para todas las cosas tuyas. Amén. No les faltó cosa alguna, ni chica ni grande. No, pero es que ya me quitaron eso, ya que se quede. Nada, me lo tiene que devolver el diablo todo, multiplicado por 7 y entregar todo el haber de su casa. ¿Por qué? Porque la obra de Yeshua no fue en vano, la obra de Yeshua es gloriosa, la obra de Yeshua es poderosa. Dio toda su vida para recuperar toda nuestra vida. ¿Me estás entendiendo? La vida que te había robado el diablo, la vida de paz, la vida de bendición, la vida de prosperidad, la vida de salud, la vida de amor, de gozo, de paz, que te había robado el diablo. Bendito es el Eterno. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas. Nada. Amalek, sueltas a mi hijo, sueltas a mi hija, sueltas a mi nieto, bisnieto, tataranieto, a mi descendencia. Sueltas a mi esposo, a mi esposa, mi hermano, mi hermana, mi familia. Todo tiene que ser recuperado. Amén. Y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Miren, hermanos, Yeshua ya recuperó todo en la obra gloriosa en el madero. No hay cosa que no haya recuperado. ¿Qué te ha robado el diablo? ¿Ha cautivado tus hijos, tus hijas, tu familia? ¿Te ha robado tu dinero, tu economía, trabajo, negocio, ministerio? Nada. ¿Está pasando por eso? Yeshua te dice: yo ya hice la obra para que todo sea recuperado. Métete en oración, sé constante, reclama lo que te pertenece legal y legítimamente por mi obra en el madero, dice Yeshua. No fue en vano mi sacrificio. Te he dado poder y autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Acuérdate, no te olvides, borra a Amalek de debajo de la tierra, debajo del cielo. Bórralo. ¿Qué quiere decir? Bórralo de tu vida, de tu familia, hazlo añicos. Dice la palabra que para esto apareció Yeshua, para deshacer las obras del diablo. Amén. Bendito es el Eterno. Bueno, hermanos, hermanas,
Aquí termino esta palabra. Que sea de mucha bendición para ti, tu hogar y tu familia, que te sirva de edificación y de enseñanza en la guerra espiritual. Ser constantes en la oración, en la lectura de la palabra, en la obediencia, en la santidad, es decir, apartados de lo que no le agrada al Eterno. Pero sobre todo, con mucho amor, porque el amor echa fuera el temor. El amor en Yeshua, el amor al Padre, el amor a Yeshua, el amor al Ruach HaKodesh y el amor a la humanidad, a la gente, a las personas, es lo que tiene más poder sobre las fuerzas infernales de Amalek, porque Amalek ya ha sido derrotado por Yeshua en el madero y nosotros tenemos la victoria sobre el espíritu de Amalek. El Señor te bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Ve, amén.